Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien, continuando con el tema de los números reales, nos habíamos quedado cómo racionalizar una fracción irracional. Recordemos que una fracción está compuesto de numerador y denominador. Ahora, cuando una fracción tiene un radical, se le llama fracción irracional. Con cualquiera que sea donde aparezca el radical, ya sea en el numerador o ya sea en el denominador, la fracción se llama fracción irracional. Ahora, suponiendo que la fracción aparezca en el denominador, entonces a ustedes se les va a pedir que racionalicen el denominador. Eso significa que ustedes van a tener que eliminar el radical. Van a tener que eliminar el radical. Hay dos formas de eliminar el radical. Primero, si en el denominador aparece esta expresión de aquí, si en el denominador aparece esa expresión de aquí, entonces ustedes van a tener que multiplicarlo por esta otra expresión. Digamos que tengan la expresión 1, ustedes van a tener que multiplicarlo por la expresión 2. ¿Cuál es la expresión 2? Es parecida a la expresión 1. Vean, noten, el índice del radical es el mismo, el índice. La base es la misma, lo que cambia es el exponente. En la expresión 1, el exponente es m, y en la expresión 2, el exponente es la resta del índice menos el exponente de la expresión 1. O sea, vean la expresión 1, aparece un índice y un exponente, solo réstenlo. Siempre y cuando el exponente sea más pequeño en número, en valor numérico, que sea más pequeño que el índice. Por ejemplo, ustedes no van a poder restar, ustedes no vayan a restar, perdón. Por ejemplo, si el exponente fuese un 10 y el índice fuese un 8, ustedes no vayan a restar 8 menos 10, porque el exponente es más grande que el índice. Para que esto suceda, el índice tiene que ser más grande que el exponente. Si el índice es 10 y el exponente es 8, entonces sí, pueden restar 10 menos 8 y ustedes escribirían un 2 en la expresión 2 y un 8 en la expresión 1, porque el exponente es 8. El índice es que es 10. En la expresión 1 y en la expresión 2, el índice, por ejemplo, si ustedes tienen 10 de índice y 8 de exponente, entonces esa es la expresión 1 y la expresión 2 sería 10 de índice y el exponente ya no sería 8, sino sería la resta de 10 menos 8 que aparece aquí, ¿verdad? En la expresión 1. Resten 10 menos 8 y el resultado les va a dar 2. Entonces, con eso, ustedes ya aseguran que el resultado va a ser A. Con eso, con que ustedes escriban eso, están asegurando que el resultado es A. Lo pueden desarrollar si gustan, pero ya están asegurando que el resultado es A. Suponiendo que lo desarrollasen, ustedes harían, como tiene el mismo índice y por la propiedad de los exponentes, de los radicales, perdón, solo copio un índice y multiplico lo que está dentro del radical, o sea, a a la 8
por a a la 2. Ah, pero por las propiedades de los exponentes, puedo sumar los exponentes. Copio solo una base. Bueno, copio primero el radical. Copio una base y sumo los exponentes. 8 más 2 es 10. Y por propiedad de los radicales, sé que el 10 que está de índice se puede escribir como denominador. Entonces quedaría 10 entre 10. El exponente, el primer 10 que aparece en el numerador es el exponente. Y el segundo 10 que aparece en el denominador es el índice. Entonces, 10 entre 10 es 1. Entonces, me quedaría a la 1. Y por la propiedad de los exponentes, todo número, toda base elevado a la 1 va a ser igual a la base. Entonces, eso es igual a A. Pueden hacer todo ese procedimiento, pero yo ya les estoy asegurando con que ustedes hagan este paso 2, teniendo este paso 1, el resultado siempre va a ser solo la base. Solo la base sería el resultado. Bien. Eso sí solo aparece este radical como expresión 1. Pero imagínense que la expresión 1 fuera estos dos radicales. Que la expresión 1 fuera estos dos radicales. Entonces eso lo tomaríamos como un segundo caso. El primer caso es cuando solo aparece un radical. Y el segundo caso es cuando aparecen dos radicales sumándose o restándose. No importa si está sumándose o restándose, pero el hecho es que aparezcan dos radicales. Entonces, el procedimiento es sencillo, de hecho. El paso 2 significa volverlo a multiplicar por el mismo paso 1, por ejemplo, por la misma expresión 1. Leamos la expresión 1. La expresión 1 dice raíz de A, de hecho dice raíz cuadrada de A. Raíz cuadrada de A más o menos raíz cuadrada de B. Eso dice la expresión 1. Y la expresión dice, la expresión 2 dice raíz cuadrada de A menos más raíz cuadrada de B. Se parecen. Lo único que cambian son los orden de la resta. En la resta, en la expresión 1, la suma o resta aparece más o menos. Y en la expresión 2 aparece menos o más. Significa que si en la expresión 1 aparece un más, ustedes en la expresión 2 escribirían un menos. Pero si en la expresión 1 aparece un menos, entonces ustedes en la expresión 2 tendrían que escribir un más. Eso es lo que tendrían que hacer ustedes en la expresión 2. Volver a escribir la expresión 1, pero cambiándole el signo. Con eso, ustedes garantizan de que el primer término, perdón, de que la raíz cuadrada de A se eleva al cuadrado y que la raíz cuadrada de B se eleva al cuadrado. Ahora noten otra cosa. En la expresión 1 decía más o menos. Da igual si es un más o si es un menos. Les dije que si era un más, en la expresión 2 escribirían un menos. Y si en la expresión 1 fuese un menos, en la expresión 2 escribirían un más. El punto es que no importa si es más o menos, con tal que lo cambien en la expresión 2. Pero en este paso, en el paso 3, por decirlo así, siempre van a escribir menos. Siempre van a escribir menos. Siempre van a escribir menos. Ojo, ¿verdad? Siempre van a escribir menos. No vayan a escribir más. Si en la expresión 1 aparece un más, no vayan a escribir en la expresión 3 un más. Si en la expresión 1 aparece un menos, pues siempre escriban menos en la expresión 3. El punto es que no importa si es más o menos, en la expresión 3 siempre tiene que ir un menos. Ahora, enfoquémonos en la expresión 3. En la expresión 3. Como la raíz cuadrada de A está elevado al cuadrado, entonces sabemos que, lo voy a hacer aparte, como la raíz cuadrada de A, miren que el cuadrado por la propiedad
lo pueden escribir afuera del radical o adentro del radical. Es una propiedad de los radicales, no importa dónde lo escriban, siempre está elevado. Ahí está diciendo que la raíz cuadrada de A está elevado al cuadrado. Si lo escribimos en forma fraccionaria, entonces notamos que el exponente es un 2 y el índice del radical también es un 2. Entonces lo escribimos en el denominador y me queda A elevado a la 2 sobre 2. ¿Y cuánto es 2 sobre 2? Es 1. ¿Y cuánto es A a la 1? Por propiedad de los exponentes solo es A. Entonces, si lo quieren ver ustedes de otra forma, diría que se cancelan los radicales con el cuadrado y solo me queda A. Menos, también se elimina el cuadrado con el radical y solo me queda B. Esto ya no tiene radicales, esa respuesta ya no tiene radicales. Y eso es lo que yo quiero, respuestas que no tengan radicales, ya sea el caso 1 o el caso 2. Eso significa racionalizar. Eso significa racionalizar, eliminar el radical con propiedades. Bien, vamos a hacer ejemplos de todo eso. Solo quiero avanzar con el otro tema. Aquí hay más propiedades. En resumen, estos resúmenes, pónganle ojo, léanlo bastante. Dice la propiedad 1. Vamos a repasar las propiedades. Dice, la propiedad 1. Si tienen dos bases iguales, solo sumen los exponentes. Si tienen dos bases iguales, solo sumen los exponentes. Vean el ejemplo. Estos dos tienen las bases iguales. Entonces copio la base y sumo los exponentes. Solo sumo los exponentes. 2 más 5, 7. Copio la base y sumo los exponentes. Si tienen dos bases iguales y se están dividiendo, si se están dividiendo, entonces solo copio la base y resto los exponentes. ¿Cómo lo resto? El exponente del numerador menos el exponente del denominador, si está escrito de esa forma. Suponiendo que estuviera escrito de esta otra forma, a a la m entre a la n, entonces sería el exponente del dividendo entre el exponente del divisor. Sería a a la m menos n. Esa sería la segunda propiedad. Vean el ejemplo. Esta base se está dividiendo entre esta otra base. Entonces, la base la copio y solo resto los exponentes. 5 menos 2 es 3. Entonces quedaría 3 elevado a la 3. Copio la base, vuelvo a copiar la base y el resultado de la resta de los exponentes, que en este caso dio idéntico. 5 menos 2 es 3 y la base es 3. El exponente y la base son 3. Otra propiedad sería potencia de una potencia. Solo se multiplican las potencias. Se copia la base y se multiplican las potencias. Por ejemplo, aquí hay dos potencias, la potencia 2 y la potencia 5. O hay dos exponentes, si lo quieren ver de esa forma. Potencia y exponente en matemática vienen siendo sinónimos. Si lo escuchan de otro profesor así, se refiere a lo mismo, ¿verdad? Potencia o exponente. Entonces copio la base y multiplico los exponentes. La base es 3 y la multiplicación de los exponentes 2 por 5 es 10. Y esto es cuando tienen la misma, cuando hay dos bases diferentes con el mismo exponente. Entonces solo sepárenlos. También lo pueden hacer al revés. Esta propiedad 4 es útil cuando lo quieren hacer al revés. Si tienen dos bases diferentes con el mismo exponente, lo pueden juntar en uno solo con el mismo exponente, solo multipliquen la base. O al revés, significa que si tienen dos bases multiplicándose elevado a un exponente, entonces pueden separar las dos bases con el mismo exponente. Esto significa que tienen dos bases diferentes con el mismo exponente. Y lo voy a juntar las dos bases multiplicándose, siempre con el mismo exponente. O al revés, tengo
tengo dos bases multiplicándose y los dos están elevados al mismo exponente, entonces las puedo separar en dos bases, siempre multiplicándose, pero con el mismo exponente cada base. Como lo quieran ver, la propiedad 4 es para usarla al revés, de hecho. En muchos casos la van a usar al revés. Y la propiedad 5 es parecida a la propiedad 4, solo que en forma de división. Ahora, con las potencias negativas, esta propiedad 6 es bastante importante, si la sepan manejar, ¿verdad? Para cambiarle la potencia negativa, miren que la potencia es negativo 2, o exponente, si le quieren decir de esa forma. El exponente es negativo 2. Si le quieren cambiar a positivo 2, es tan simple como cambiar las bases de orden. Si la base estaba en el numerador 3 y en el denominador 4, ahora la nueva base sería en el numerador 4 y en el denominador 3. Lo que estaba en el numerador pasó al denominador y lo que estaba en el denominador pasó al numerador. Y la base quedó positiva y el exponente quedó positivo. Eso es para eliminar el exponente negativo. Esa propiedad 6 a veces es bastante útil si la saben manejar, porque si no la supiesen manejar, van a llegar a la misma respuesta, pero con más pasos. Si no saben manejar el procedimiento, la propiedad 6, harían muchos más pasos para llegar a la misma respuesta. Ahí está la descripción, ¿verdad? Aquí está la descripción. Invierta la fracción y cambia el signo del exponente. Y la propiedad 7 es parecida a la propiedad 6, bastante parecida. Si ustedes quieren que estos exponentes sean positivos, es tan simple como cambiar el numerador por el denominador. Miren que antes el 4, la base 4, estaba en el denominador. Ahora pasó al numerador. Y la base 3, que estaba en el denominador, perdón, la base 3 que estaba en el numerador, pasó al denominador. Solo que ahora con exponentes positivos. La propiedad 6 y la propiedad 7 se parecen bastante. Con los radicales viene siendo lo mismo. Hay cinco propiedades. Hay 5 propiedades en esta ilustración. Dice que si tengo dos bases, perdón. Si tengo dos radicandos, recuerden que lo que está adentro del radical se llama radicando. Si tengo dos radicandos multiplicándose, los puedo separar. Pero la propiedad 1 de hecho se usa al revés. Si tengo dos radicandos separados, los puedo unir. Eso significa la propiedad 1. Por ejemplo, aquí los puedo separar. Aquí sí es bueno separarlos, de hecho. Y resuelvo esto por aparte en una calculadora, me da negativo 2. Y resuelvo esto por aparte en una calculadora y me da positivo 3. Como antes estaban multiplicando, después también van a estar multiplicándose el negativo 2 con el 3. No es que se van a sumar negativo 2 más 3. Tampoco se van a juntar y va a quedar negativo 23. No. Es una multiplicación del negativo 2 con el positivo 3 y el resultado es negativo 6. La propiedad 2 se parece a la propiedad 1, solo que en vez de multiplicación va a ser división. Entonces, la raíz cuarta de 16, incluso lo pueden hacer en la mente. La raíz cuarta de 16 es 2. Y la raíz cuarta de 81 es 3. En una calculadora. Y la propiedad 3 significa el radical de un radical. Se parece a la potencia de una potencia, la propiedad. Si potencia de una potencia decía, se copia la base y se multiplican los exponentes.
El radical de un radical es, se copia el radicando y se multiplican los índices. Eso significa potencia de una potencia. Entonces, aquí tenemos, eso significa radical de un radical. Aquí tenemos la raíz cuadrada de la raíz cúbica de 729. El radicando de 729 se copia y solo se multiplican los índices. El índice de aquí es 2 y el otro índice es 3. Se multiplican y se convierte en índice 6. Y en una calculadora el resultado es 3. La raíz sexta de 729, el resultado es 3. La propiedad 4 y 5 lo vimos de otra manera diferente. Nosotros en otro ejercicio habíamos dicho que bueno, lo habíamos visto de una manera diferente y prefiero no confundirlos con estas dos formas. Entonces esta prefiero que las ignoren, la propiedad 4 y la propiedad 5, ya lo habíamos visto de otra forma. Ahora, las operaciones combinadas, este es otro tema. Siempre voy a hacer ejercicios de los radicales, solo que quiero avanzar en este tema también, porque vamos un poco atrasados con respecto a la programación. Dice, el orden de las operaciones combinadas y de los signos. Miren, operaciones combinadas significa que a ustedes les van a decir sumen, resten, multipliquen y dividan números, pero combinados, de forma combinada. Lo que van a estar combinados no son los números, sino las operaciones. ¿Cuáles son las 4 operaciones o las 5 operaciones que ustedes conocen ahora, hasta el momento? Las 5 operaciones aritméticas que ustedes conocen hasta el momento son más, menos, por y entre. También se puede escribir como una sola línea el entre, pero no es menos. Bueno, mejor dejémoslo así. Entre. Más, menos, por y entre. Y la otra, y el otro operación aritmética que aprendieron en la semana pasada y en esta semana es la potencia n. O la potencia fraccionaria, ¿verdad? Que es un radical. Cualquiera de las dos son potencias, ¿verdad? Potencias. Bien, esa es otra de las operaciones que conocemos. Entonces, ustedes tienen que ser capaces de resolver números como cuánto es 2 menos 2 por 2 más 2, ¿verdad? Entonces, van a saber ustedes que aquí están los pasos. Dice, primero se eliminan los símbolos de agrupación, paréntesis, corchetes o llaves, suponiendo que las tuviesen, ¿verdad? En ese ejemplo que les puse no tiene nada de eso, ni paréntesis, ni corchetes, ni llaves, pero a veces sí se los ponen. Por ejemplo, no es lo mismo resolver eso que está ahí arriba a que yo resuelva esto de aquí, ¿ve? Y no es lo mismo eso que está, que acabo de hacer, a que yo escriba esto de aquí, ¿ve? Los tres son resultados diferentes. Los tres son resultados diferentes. Y no es lo mismo que yo haga esto. ¿Qué podemos hacer? Esto. Los 4 serían resultados diferentes. Entonces, por eso las agrupaciones son muy importantes. Primero se eliminan los símbolos de agrupación. Ese es el paso 1. Si hay agrupaciones, es muy importante saber resolverlas. Primero resuelvan los símbolos de agrupación. Si hay paréntesis, resuelvan los paréntesis. En el último ejercicio que les puse, tendrían que resolver menos 2 por 2 en una calculadora. Lo primero que tendrían que hacer es resolver negativo 2 por 2. En el tercer ejercicio que les puse, tendrían que resolver 2 más 2.
Y en el segundo ejercicio que les puse, tendrían que resolver simultáneamente 2 menos 2 y 2 más 2. 2 menos 2 es diferente a 2 más 2. Y en el primer ejercicio no hay nada que ahorita por los momentos no se puede aplicar la primera regla. Primero se eliminan los símbolos de agrupación porque no están agrupados. Paréntesis, llaves, corchetes. Si su interior aparece una operación aritmética, ¿verdad? En este caso, en este caso, la operación aritmética es un menos, es una resta. En este caso, la operación aritmética es una suma. En este caso, la operación aritmética es una suma. Y en este caso, la operación aritmética es una multiplicación. Bien, en segunda instancia, se efectúan las potencias, si las hay, ¿verdad? Si las hay. En ninguno de estos 4 casos hay potencias. Pero suponiendo que las hubiese, entonces aquí tendrían que resolver, por ejemplo, bien, en este caso tendrían que resolver esta potencia, 2 a la 3. Eh, en este caso tendrían que primero resolver esta operación dentro del paréntesis, que sería 2 más 2, el resultado va a ser 4. Y después el 4 lo elevan a la potencia 3. El 4, el resultado de 2 más 2 es 4. Y el 4 lo elevan a la potencia 3. Eso tendrían que resolver después, la potencia. Aquí tendrían que resolver el 2 a la 3. Después, primero resuelven el paréntesis, ¿verdad? 2 más 2, 4. Y después resuelven la potencia, 2 a la 3, 8. En este caso, primero resuelven el paréntesis, menos 2 por 2 da menos 4. Y después resuelven la potencia, 2 a la 3, 8. Bien. Posteriormente, la multiplicación y la división en el orden que aparecen de izquierda a derecha. Escuchen bien, posteriormente, la multiplicación y la división. Por ejemplo, en este último caso, primero van a resolver la multiplicación y división de izquierda a derecha. Lo único que hay ahí es multiplicación, entonces van a resolver 2 por 2 y les va a quedar 4. Sería 2 menos 4. 2 menos 4 más 2. Traten de apagar los micrófonos, por favor. Bueno, si no van a intervenir, pueden intervenir encendiendo el micrófono. Pero intervención respecto a la clase, ¿verdad? Entonces, primero resuelven el paréntesis. 2 por 2 da 4. El menos siempre lo copian, ¿verdad? No lo vayan a desaparecer. Y les quedaría de esa forma. Finalmente, se efectúa la suma y resta. Entonces, aquí está. El orden de si van a restar primero y sumar primero, da igual. Solo sumen y resten. Si quieren, resten 2 menos 4, da menos 2. Da menos 2. Y después sumen 2. A menos 2, súmenle 2. El resultado es 0. Entonces el resultado de 2 menos 2 por 2 más 2 es 0. Bien, algunas propiedades que deben conocer ustedes. Por ejemplo, y algunas ya las hemos visto bien. Por estas dos fracciones. ¿Cuándo dos fracciones son iguales? Cuando hacemos la multiplicación cruzada. A por D es lo mismo que B por C. Así sabemos que dos fracciones son iguales. Cuando si tienen una fracción ustedes y al numerador lo multiplican por un número, en este caso el número se llama D. Recuerden que todas esas letras son números, cualquiera, inventados. Si ustedes tuviesen una fracción, digamos 2/3, y a 2/3 al numerador lo multiplican por 5, también al denominador lo tienen que multiplicar por 5. Eso dice la propiedad número 2, que si ustedes tienen una fracción
y al numerador lo multiplican por un número, al denominador también lo tendrían que multiplicar por el mismo número. Eso dice la propiedad 2. La propiedad 3 dice que, que si uno de los numeradores, uno de los términos, perdón, de la fracción, términos me refiero a numerador y denominador. Si el numerador o si el denominador tuviese un signo negativo, ese signo negativo yo puedo jugar con él a mi conveniencia. Lo puedo subir al numerador si estuviera en el denominador. El signo menos, si estuviera en el denominador, lo puedo subir al numerador y el resultado siempre va a ser lo mismo. O sea que si ustedes tienen 4 entre negativo 2, es lo mismo que tengan negativo 4 entre positivo 2. Solo subieron el signo. O lo pueden dejar en medio. Negativo 4 medios. O lo pueden volver a dejar en medio y agregarle otros 2 signos al numerador y al denominador. Viene siendo lo mismo. Son propiedades. La propiedad 4 dice que si quiero sumar 2 fracciones y el denominador es igual, entonces solo copio el denominador y sumo los numeradores. Si tuviese un medio más 3 medios, entonces solo copio la base, copio el denominador y sumo los numeradores. 1 más 3 es 4, 4 medios. Y 4 medios en una calculadora es 2. O sea que un medio más 3 medios es 2. Lo pueden hacer en una calculadora también. Un medio más 3 medios es 2. Propiedad 5. Si las denominadores fueran diferentes, por ejemplo, ya no es un medio más 3 medios, sino más 3 cuartos, más 3 quintos. Si los denominadores fueran diferentes, dice que multipliquen los denominadores. Primero, 2 por 5, 10. Y luego multipliquen en cruz. 1 por 5 da 10. Da 5. Más la otra cruz que sería 2 por 3, 6. Y 5 más 6, 11 sobre 10. Ojo, cuando es resta, se aplica la misma propiedad, pero un poco más complicada. Un poquito más complicada, de hecho. Y cuando es resta, yo preferiría que hicieran esto. Permítame. Un medio más 3 quintos. Menos 3 quintos. Yo preferiría que convirtieran ese menos a más. Hay una propiedad donde se puede convertir ese menos a más, solo que no está aquí. Bueno, la voy a buscar. Permítanme. ¿Cómo se convierte un menos a más? Tantas propiedades que tenemos. Bien, no se las añadí esa propiedad. Se las voy a tener que mencionar entonces. Ustedes la pueden añadir si hacen estas propiedades en un cartoncito. Sería bueno para ustedes, para que ustedes las tengan a mano en una cartulina. Entonces, una propiedad donde se convierte el menos a más es la siguiente. Un medio. Este menos lo vamos a convertir a más.
Pero el menos no es que va a desaparecer y solo se convirtió a más, así por arte de magia. El menos lo vamos a escribir o en el numerador o en el denominador y el resultado siempre va a ser el mismo. No importa si lo suben al numerador o al denominador, el resultado siempre va a ser lo mismo. Una vez que ya tienen eso, aplican la propiedad. Tienen diferente denominador, entonces se multiplican. 2 por 5, 10. Ahora multiplicamos en cruz. 1 por 5, 5 más 2 por la otra cruz, que sería 2 por negativo 3, negativo 6, y luego lo ponen entre paréntesis. Entonces eso va a ser igual a 5 más negativo 6 en una calculadora les tiene que dar negativo 1 sobre 10. Ese sería el resultado. Negativo 1 sobre 10. Recuerden que el negativo lo puedo dejar en medio si quiero, ¿verdad? Negativo 1/10, si lo quieren ver así. O lo pueden dejar en el denominador. 1 sobre negativo 10. Bien, esa es la propiedad 5. La propiedad 6 dice que si quieren multiplicar fracciones, es fácil. Solo hay que multiplicar los numeradores y hay que multiplicar los denominadores. Así de sencillo. Si yo tuviese 1/2 por 3/5, entonces solo multiplico los dos numeradores, 3, y los dos denominadores, 10, 3/10. Si tuviese una división, 1/2 entre 3/5, solo cambio la segunda fracción, le cambio la posición. Si antes tuviese 3/5, voy a invertirlo. Ahora ya no sería 3/5, sería 5/3. Lo voy a invertir. Lo que estaba en el numerador pasó al denominador y lo que estaba en el denominador pasó al numerador. Y antes era entre, ahora va a ser por. ¿Y cómo se resuelve el por? Se multiplica 1 por 5, 5, y 2 por 3, 6. Esta sería la respuesta, 5/6. La división solo inviertan el orden, nada más. No importa cómo tengan la división. Por ejemplo, lo pueden tener así, ¿ves? 1/2 entre 3/5. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es copiar la primera fracción, que es 1/2, y la segunda fracción inviertan el orden. Entonces, antes era 3/5, lo voy a convertir a 5/3. Y el resultado es 1 por 5, 5. Y 2 por 3, 6. Numerador con numerador y denominador con denominador. Daría el mismo resultado, 5/6. Lo pueden meter en una calculadora también y les va a dar 5/6. Bien. Solo quiero aclarar algo ahorita con este siempre ejemplo. Ustedes pueden hacer esta cosa que les enseñaron en el colegio. No sé, la mal llamada operación oreja. Está bien. No existe en los libros de texto la operación oreja, no es un tema que se enseñe. Pero pueden hacerlo. Entonces sería 1 por 5, 5, y 2 por 3, 6. Daría el mismo resultado. Pueden hacer eso si gustan, pero no es un tema. No existe ese tema. Bien, mañana veríamos notación científica. Hagamos ejemplos. Vamos a ver qué hora, cómo estamos con el tiempo. Tenemos 20 minutos más o menos. Y entonces serían radicales ahora. Radicales. Las propiedades más importantes de los radicales es si tengo dos radicales juntos, digamos X y Y para cambiar las letras, entonces los puedo separar. Y si los tengo separados, los puedo juntar. Siempre en forma de multiplicación.
No le vayan a agregar una suma, ¿verdad? Si están multiplicándose, van a mantenerse multiplicándose. O si están dividiendo, entonces los puedo separar en dos radicales dividiéndose. Radical de X entre radical de Y. La tercera propiedad es el radical de un radical, ¿verdad? Entonces, solo se multiplican los índices. Y se copia el radicando. Y la cuarta propiedad la vamos a desglosar de varias formas. Primero, la cuarta propiedad que yo les había mencionado la clase anterior fue que si tengo un radical sumándose o restándose con otro radical diferente, no, perdón, igual, pero el primer radical tiene un número afuera, digámosle A, y el segundo radical tiene otro número afuera, llamémosle B. Si los dos radicales son iguales, entonces decimos que son radicales semejantes. Radicales semejantes. Si dos radicales son iguales y se están sumando o restando, entonces decimos que son radicales semejantes. Y la propiedad para los radicales semejantes es que solo sumamos los números que acompañan a cada radical o los restamos. En este caso sería A y B, los sumamos o los restamos, no importa cómo aparezca la operación. Ustedes solo hagan la operación y copiamos el radical con el mismo índice y con el mismo argumento. Esa era la propiedad 4 que no les había mencionado hoy, pero aparece, ya se la había mencionado en clases anteriores. Y agreguémosle una propiedad 5, que también es útil, es que el radical de un número va a ser igual a otro número, pero ese número va a tener ciertas condiciones. Por ejemplo, ese número va a ser positivo, va a ser positivo, si lo que está dentro del radical es positivo, Hasta ahí vamos bien. Si lo que está dentro del radical es positivo, va a ser negativo. Y n es par, ¿verdad? N, no. Dejémoslo así. Va a ser negativo, el radical de un número va a ser negativo si lo que está dentro del radical es negativo. Y el índice es impar. Es un número impar, ¿verdad? Por ejemplo, un número impar son los que no se pueden dividir entre dos. En este caso sería 3, 5, 7, 9, 11, cualquiera que sea de esos índices, entonces decimos que es un índice impar. No sé si a la propiedad 1 le falta algo. Y no existe si, si X es negativo. Y n es par. Se parece a la 2, pero
Lo único que cambia es el índice n. Para que exista debe ser impar. Si es par, puede que no exista. Pero si lo que está dentro del radicando es negativo, por ejemplo, el raíz cuadrada es negativo 2, no existe en una calculadora. No existe. Porque lo que está dentro del radical es negativo. Entonces esa sería la propiedad 5. Hagamos ejemplo. Bien, simplifique. Simplifique. Sería la raíz cuadrada, inciso A, la raíz cuadrada. No, sería la raíz cúbica. Todos estos ejemplos están en el libro de texto que yo les compartí. Solo los pueden volver a leer, ¿verdad? 54, x a la 4 por y a la 6. Entonces eso va a ser igual a... Miren, cuando ustedes comiencen a escribir el signo igual, de ahí en adelante quiero que escriban todos los signos igual debajo del siguiente igual, ¿verdad? Si es posible, dejen un renglón de por medio para mantener un orden. Entonces, en el primer igual van a separar los tres términos por la propiedad de los radicales, que si tienen si hay varios términos multiplicándose dentro del radical, los puedo separar en radicales separados. Diferentes, sí, separados. Sería raíz de 54 por raíz cúbica de x a la 4 por raíz cúbica de y a la 6. Ahora, aquí viene algo importante. Ya aplicamos una propiedad. La siguiente propiedad que vamos a aplicar bien, aunque no lo crean, la siguiente propiedad va a ser la misma propiedad que aplicamos ahorita, recientemente. A seguir separándolos. Por ejemplo, el 54, el 54, el 54, el número 54, lo puedo ver de esta forma, ¿ves? Como la multiplicación del número 2. ¿Cuánto es la mitad de 54? Es 27. El 54 es la multiplicación de varios números. Recuerden que el 54 es un número compuesto. ¿Por qué número está compuesto el 54? Está compuesto por un 2, está compuesto por un 3, 2 por 3 es 6. Y 27 entre 3 es 9. Por otro 3, hay 2 3. El 54 está multiplicado por 2 3. 2 por 3, 6. Y 6 por 3, 18. Y 9 entre 3 es 3. Y por otro 3 todavía. 3 entre 3 es 1. Hasta ahí termino. Entonces, si ustedes multiplican esto por 2 por 3, 2 por 3 por 3 por 3 en una calculadora les tiene que dar igual a 54.
2 por 3 por 3 por 3. 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. Y 18 por 3, supongo que es 54. Ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? O lo pueden hacer al revés. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y 27 por 2, 54. Bien. Esos son los números con que está compuesto el 54. Y lo pueden escribir de esta otra forma, ¿eh? Yo les mencioné que el igual siempre lo escribiésemos abajo, ¿verdad? Y si es posible un renglón de por medio para mantener un orden. El 54 lo puedo escribir como 2 por 3 elevado a la 3. ¿Qué significa 3 por 3 por 3? Que la base tiene como exponente 3. ¿Por qué? Porque el 3 se multiplica por sí mismo 3 veces. Entonces, 3 a la 3 significa que la base se multiplica por sí mismo 3 veces. Entonces, el 54 lo puedo escribir como la raíz cúbica de 2 por 3 a la 3 por... Ahora, el x a la 4 lo puedo escribir como... Bueno, aquí sería la raíz cúbica de x por x a la 3. ¿Por qué x a la 4 se puede escribir como x por x a la 3? Por la propiedad de los exponentes, que si tienen dos bases iguales, se suman los exponentes. 1 más 3 es 4. Recuerden que aquí hay un 1, que no se escribe porque por la propiedad de los exponentes, que x elevado a la 1 va a ser x. 2 elevado a la 1 es 2. Entonces ese 1 no se escribe. No es necesario escribirlo por la propiedad de los exponentes. Ahora, lo descompuse de esa forma y ya les explico por qué. Solo quiero seguir descomponiendo el y. El y sería raíz cúbica de y a la 6 por y a la 6. Perdón, y a la 3 por y a la 3 sería. Y a la 3 por y a la 3. Ese sería y, por la propiedad de los exponentes, que si tienen la misma base, se copia la base y se suman los exponentes. 3 más 3 es 6. Ahora, ¿por qué lo descompuse de esa forma? Porque para eliminar el radical, necesito que el exponente sea igual al índice para poderlos eliminar. Entonces, vean, este índice y este exponente son iguales, los puedo eliminar. Vean que este radical, este índice y este exponente los puedo eliminar. Y este índice y este otro exponente los puedo eliminar. Por eso lo descompuse como y a la 3. Porque ustedes lo pudieron haber descompuesto de esta forma. Y a la 6 se puede descomponer como y a la 4 por y a la 2. Y está bien porque tienen la misma base y se suman los exponentes. 4 más 2 es 6. Pero yo quise descomponerlo como y a la 3 y y a la 3 para poderlo eliminar con el radical. Significa que si este y a la 6 estuviera como raíz cuadrada, entonces ahí sí me sirve porque aquí yo puedo eliminar este como raíz cuadrada. Si tuviera raíz cuarta, también me sirve porque aquí puedo eliminar el raíz cuarta. Entonces va a depender del índice. ¿Cómo lo van a descomponer ustedes? Va a depender del índice. Bien, la propiedad, siempre la misma propiedad significa que si tengo dos radicándose, multiplicándose, los puedo separar con el mismo radical. Sería raíz cúbica de 2 a la 1 por raíz cúbica de 3 a la 3 por raíz cúbica de 3, de raíz cúbica de x a la 1 por raíz cúbica de x a la 3 por raíz cúbica de y a la 3 por raíz cúbica de y a la 3. Esa sería la otra, descomponerlos todos en multiplicación. No vayan a agregarle sumas porque aquí no hay ninguna suma, salvo que haya sumas, ¿verdad? Ahí sí le vuelven a agregar sumas. Aquí todo es multiplicación. Desde el comienzo del ejercicio era multiplicación, entonces va a seguir siendo multiplicación ya en los siguientes pasos. Vean que el signo igual la voy escribiendo en una sola columna, ¿verdad?
Eso se llama tabular. Bien, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 2 en una calculadora? Pues les va a dar un número irracional. Entonces, no vayan a escribir ese número irracional así en decimales. No quiero decimales, a no ser que sea un decimal exacto. Ahí sí, pero no quiero puntos decimales y que continúen hasta el infinito, no. Entonces, cuando no se puede resolver en una calculadora, solo lo dejan expresado. Solo lo voy a dejar expresado. En la otra, sí la puedo resolver en una calculadora, pero de hecho la puedo resolver a mano. ¿Por qué? Porque el 3 pasa a dividir a este otro 3 y se convierte en 1. 3 entre 3 es 1. Y 3 elevado a la 1 es 3. 3 elevado a la potencia 1 es 3. Bien, la raíz cúbica de x, entonces sería, no hay propiedad para eso, entonces solo la copio. Cuando no hay propiedad para eso, solo la copio. La otra, sí hay propiedad. ¿Por qué? Porque este 3 pasa a dividir a este otro 3 y se cancelan. 3 entre 3 es 1. Y x elevado a la 1 siempre va a ser x. En el otro caso, en el otro término, perdón, el 3 pasa a dividir a este otro 3 y se convierte en 1. Entonces sería y elevado a la 1, que es y. Y en el otro sería otra cosa que pueden hacer ustedes. Bueno, primero lo vamos a hacer aquí. Este 3 pasa a dividir a este otro 3 y se convierte en y a la 1. Para los que ya tienen bastante práctica en este tipo de ejercicios, entonces lo que pudieron haber hecho de un solo es aquí, ¿ve? Este 3 pasa a dividir al 6 y se convierte en 2. 6 entre 3 es 2. Me quedaría y a la 2. Miren que aquí, esto es y a la 2. Porque y por y se copia la base y se suman los exponentes. 1 y 1 es 2. Se pudieron haber ahorrado muchos pasos con este. Desde aquí, ¿verdad? Y aquí no, ¿eh? Porque no puede, este 3 no puede dividir al 4. 4 entre 3 no se puede. En algunos casos no se puede y en algunos casos sí. Pero en cualquiera de los casos, esta es la mejor forma de resolverlo, descomponerlo de esta forma. Es la mejor forma de resolverlo. Bien, entonces quedaría el resultado final, solo lo ordenarían. Ordenen primero los números. Sería el número entero que es 3. El número entero que es 3. Ah, rayos. El número entero es 3. El número irracional es raíz cúbica de 2. Las letras en orden alfabético, primero la X y después la Y. Pero como hay dos Y's, entonces escribo Y a la 2. Y la última letra que aparece es una raíz cúbica de 3 de X. Así la voy a escribir en orden alfabético. Ese es el orden. Esa sería la respuesta. Hay otra propiedad. Si ustedes lo consideran necesario hacerla, es esto, ¿ve? Primero escribo 3, el número entero 3, la variable X, la variable Y elevado a la 2, y estos dos exponentes, estos dos radicales, los puedo juntar en uno solo. Este con este, los puedo juntar en uno solo porque tiene el mismo índice. Dice que si tengo dos radicales separados, los puedo juntar en un solo radical. Sería raíz cúbica de 2 por X, o sea, 2X. Esa sería otra respuesta posible. Son dos respuestas equivalentes. Respuestas equivalentes. Mañana vamos a continuar este tema.
Que tengan buena tarde. Gracias igual y